Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Villegas Manríquez. Soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les quiero presentar mi investigación documental y de campo, que lleva como título La propiedad intelectual como protección del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad. Me pareció un tema muy interesante porque, independientemente de ser folclorista de toda la vida, me he desempeñado como apoderado legal en distintas instituciones, por función, no por perfil. Entonces eso implicó que yo buscara un crecimiento profesional para poder desarrollarme de una forma más certera en este ámbito. De ahí que me encuentre muy entusiasmado para poder participar como alumno de la licenciatura en Derecho. Investigué en distintas fuentes. La primera fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna de nuestro país. De ahí la Ley Federal de Derechos de Autor. Y también los lineamientos internacionales respecto de la definición de el patrimonio cultural inmaterial. Como todo ha evolucionado, su gestión inicial en la UNESCO desde 2003 ha tenido un crecimiento paulatino dentro de nuestro país. El definir el folclore como patrimonio cultural inmaterial de entrada ya fue un logro. Y pues la cultura de las sociedades siempre ha representado un material intangible para poder clasificar y catalogar y valorar un material intangible. Siempre hay cierta problemática, pero existe el proceso. Tenemos como historia las 7 maravillas del mundo antiguo y hoy en día las 7 maravillas del mundo moderno, que se han determinado por un gran consenso mundial. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, tenemos que es la identidad de una sociedad. Si lo transpolamos a una unidad, es de una comunidad. Por lo tanto, hay que contextualizar correctamente esta cultura popular que va desde un rito hasta los elementos, artefactos con los cuales se realiza este rito, el contexto. También los usos, las costumbres y todas las tradiciones que se desarrollan en un tiempo y un espacio por la comunidad. Por lo que hay que ser muy perceptivos del trabajo que desarrollé dentro de mi investigación a la hora de hacer una encuesta o a la hora de haber entrevistado a Arturo Gómez, que es una autoridad en el tema. Lo más importante es que México es un crisol de cultura. En el momento de revisar la información de la Secretaría de Cultura, que fue una fuente importante, y observar que el patrimonio cultural inmaterial lo podemos dividir en nacional y en doméstico o local. El nacional tenemos 5 manifestaciones únicamente, principalmente la charrería como cultura y la charrería como deporte, o sea que lleva 2. Y también la cocina mexicana, son los que podemos destacar de entrada. Y en la parte del patrimonio cultural inmaterial de los estados, hay estados que tienen 30 o 35 manifestaciones culturales registradas en la Secretaría de Cultura
y hay estados que no tienen ninguna. Y he aquí el gran hallazgo que ha determinado trabajar sobre esta investigación documental y de campo. Entonces, en 14 estados se concentra no más del 10% de registros de patrimonio cultural inmaterial. Y en 18 estados tenemos el 90% de el patrimonio cultural inmaterial, pero donde destacan Guerrero y Baja California, que tienen más de un 12% de registros. Entonces hay mucha tela de donde cortar. Finalmente, representa una actividad que se relaciona en un contexto social. Hay que hacer investigación de campo, hay que tomar encuestas, hay que hacer entrevistas, hay que tomar fotografías, hay que recabar toda esta información para hacer una metodología relativamente estandarizada que permita generar esa facilidad de contextualizar el folclore para que sea sujeto de registro. Esto a la larga viene a preservar y a generar un activo para la comunidad. Para mí esto es muy importante porque si bien, por ejemplo, los voladores de Papantla ya tienen una declaración de patrimonio cultural inmaterial, la charrería también lo tiene, pero tenemos 68 grupos étnicos en el país, de donde cada una de sus manifestaciones culturales, en fiestas, en celebraciones, tanto cívicas como religiosas como sociales, son sujetas de revisión para proteger el folclore y generar un activo que sea susceptible de un usufructo y sobre todo de una preservación para una difusión en su sentido más original. Mi conclusión principal es que tendríamos que identificar y valorar todas las manifestaciones culturales que hay en nuestro país para incluirlas en un marco jurídico existente y de esta forma determinar un incremento o propiciar un incremento en la cantidad de registros. Y mi recomendación principal es aportar trabajo en materia legal en un contexto de facilitador y que propicie el cumplimiento de la regulación para generar un mayor patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, considero estos hallazgos muy importantes porque la sociedad actual se encuentra en un proceso de transculturación tan rápida por la tecnología, pero que puede ser un proceso de rescate y mantenimiento de todas las tradiciones. Agradezco mucho la oportunidad y estamos en contacto.